Hola youtuberos, soy Garp2 y lo que vamos a ver hoy va a ser a cómo fabricarnos nuestras propias placas de circuitos. Como veis aquí, yo me he decantado por utilizar un programa de simulación para realizar nuestra placa de circuitos. Vosotros si queréis podéis realizarlo en una hoja de papel o cosas así, pero yo como veo una forma pues más limpia de hacerlo, más fácil de compartir, y también mucho más fácil de modificar el circuito, ya que aquí en este programa pues puedo mover los componentes con total libertad, como veis aquí. Y si estoy utilizando pues una hoja de papel o algo así para representar nuestro circuito, pues obviamente tengo que estar, si lo hago a lápiz o borrando, con cuidado de que no se me borren otras pistas, o si lo hago a boli aún peor porque tengo que estar con el tipes o cosas así. Entonces para ello prefiero utilizar un programa bastante sencillo, aunque no tiene para todos los componentes. Estoy utilizando el Circuit Wizard. Es un simulador un poco más avanzado que el Crocodile Clips, pero no tanto como es el Eagle o otros programas, vamos. Yo de momento este es el que domino perfectamente, vamos, sin ningún problema, este programa lo domino bien. Y también me parece uno de los más sencillos, lo único que la librería que tiene es un poco escasa. Entonces, bueno, como veis, este es el circuito que tenemos. Y yo os voy a enseñar más o menos cómo vamos, imprimir esta placa y demás. Bueno, vamos, para crear nuestro circuito lo único que deberemos hacer será, le damos aquí, y ahí, como veis, bueno, ya se nos genera nuestra PCB, le podemos dar el tamaño que queramos y demás. Después en la galería simplemente pues seleccionamos los componentes que queremos y los vamos colocando así en nuestra placa y demás. Después le damos aquí y podemos unir las pistas y cosas así. Bueno, vamos, esto os lo dejo así un poco a vosotros, el investigar un poco acerca de este programa, o si queréis, bueno, decirme en un tutorial en los comentarios que diga, y podré hacer un tutorial si queréis de cómo realizar PCBs en el Circuit Wizard o en el PCB Express o en cualquier programa, vamos. Después, una cosa que me gusta también bastante es que se pueden cambiar las vistas. Eso se pueden hacer en casi todos los programas, vamos, de simulación de placas de circuitos, pero bueno. Y esta va a ser lo que vamos a utilizar. Esto que vemos aquí va a ser lo que vamos a utilizar, lo que vamos a transferir a la parte trasera de nuestra baquelita, que también ahora os diré los tipos de baquelita y demás. Entonces, lo importante de esto es, primero, que tenemos que realizar el circuito así como vemos, seguir unas normas. Obviamente, pues esta zona podemos rellenarla así un poco, por ejemplo, para que no quede un corte así como veis a 90 grados, que queda así un corte a 45, como veis. Pues son así cosas que se pueden refinar y demás, y esto nos facilitará así un poco la conducción eléctrica del circuito. Si por ejemplo estuviéramos utilizando el método de planchado, que veremos hacer en otro tutorial, sí que os recomiendo hacer esto en las esquinas, ya que ahora por ejemplo con el método de rotulador podemos redondear estas esquinas, pero con el método de planchado no podremos hacerlo. Entonces os recomiendo hacer esto así para aumentar un poco el grosor de las pistas y mejorar así un poco pues la resistencia en sí del circuito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser venirnos aquí a File, le vamos a dar a Print, y después lo que vamos a hacer aquí, vamos a ticar la opción de Mirror PCB Artwork, que esto lo que nos va a hacer es que al imprimir nuestro circuito, lo que va a hacer es imprimirlo así como lo vemos aquí, pero en espejo. O sea que este lado pasará a ser este lado. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando nosotros dibujemos por la parte trasera de nuestra placa, nos podremos fijar sin ningún problema, vamos, podremos seguir los circuitos perfectamente, ya que nosotros, como estamos viendo este circuito, es desde arriba, o sea, desde el lado en el que no tenemos cobre, y nosotros tenemos que mirarlo desde abajo.
aquí estaríamos mirando la PCB desde arriba y tenemos que mirarla desde el otro lado. Entonces para ello invertimos la vista. Y con esta opción ticada le vamos a dar a imprimir solder side button, o sea el artwork, esto, pero en espejo. Y nada, ahora vamos a pasar a realizar todo esto que os digo y vamos a ver algunos tipos y demás de PCBs, vamos. Y bueno chicos, pues como veis aquí tengo mi PCB a un lado y el circuito ya impreso en un papel. Y bueno, pues nos vamos a disponer, como veis ahí, a realizar el corte en la propia placa. Pero bueno, antes que nada, como os había dicho, vamos a comentar los dos tipos principales de placas de los tipos de placas de circuitos que hay. Como veis, esta es así un poco más anaranjada, la de la izquierda, y es porque es una de fibra de vidrio, y la de la derecha es de baquelita. La baquelita, como sabéis, es un plástico y la de la izquierda es la de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es mucho mejor porque nos resistirá pues los cambios de temperatura, también pues es un poco más fuerte. En cuanto a la soldadura, pues es bastante mejor porque si nosotros soldamos en una de baquelita se puede escuchar incluso como chisporrotea un poco porque se nos mueve un poco la soldadura y demás. Vamos, que es mucho mejor una de fibra de vidrio. Lo malo que tiene, pues obviamente que es un poco más cara. Y bueno chicos, pues una vez hemos ya pasado el tamaño de nuestro circuito a la propia placa y lo hemos cortado ya pues con una Dremel o con unas tijeras del estilo de las de cortar chapas, no valen unas tijeras de papel normal obviamente, pues ya tenemos nuestra placa cortada y como veis en este tutorial estamos haciendo el método del rotulador, o sea, no es planchado ni nada, este va a ser acerca del método del rotulador, así que como veis lo que estoy haciendo ahí es pegar el circuito con celo a la propia baquelita y ahora realizaremos los agujeros necesarios para nuestros componentes. Y obviamente moviéndonos al tema de realizar los agujeros en la placa, lo que necesitaremos serán brocas de distinto tamaño para realizar los agujeros para las distintas patillas de nuestros componentes electrónicos, porque obviamente un transformador no lleva el mismo patillaje como un diodo o como una resistencia normal o cosas así. Entonces es otra cosa tener en cuenta el tamaño de las brocas de los agujeros de cada componente. Como veis ahí tenemos distintas medidas y las que más se suelen utilizar son las de por debajo del milímetro o así. Entonces, bueno, como veis ahí, yo le tengo un mandril especial más pequeñito para colocar las brocas sobre el taladro de columna. Como veis ahí, las brocas de la derecha son muy gruesas, pero la que tengo montada sobre el mandril es de 0,8 milímetros y será la que utilice en toda la placa. Entonces ahora nos vamos a mover a nuestro taladro de columna y vamos a proceder a realizar todos los agujeros en nuestra placa. Podéis realizarlo así como lo he hecho yo. Si pegamos con pegamento el circuito sería mucho mejor, vamos, el papel donde tenemos impreso el circuito sería mucho mejor. Y si no, pues otra cosa que podéis realizar también es donde está cada paz del circuito, podéis darle un golpe con un martillo y también esto nos facilitará realizar un poco más centrados los agujeros y en la posición exacta donde los queremos. Una cosa que os recomiendo es utilizar, si tenéis, pues el taladro de columna en vez de utilizar una Dremel. Se puede utilizar una Dremel también sin ningún problema y de hecho, vamos, es lo que mucha gente utiliza, pero si podéis utilizar un taladro de columna, si disponéis de uno de ellos, pues muchísimo mejor porque os van a quedar los agujeros perfectos. Y bueno, como veis ahí, lo que estoy realizando es con una broca de un tamaño superior, unos 3 milímetros así, superior al agujero que hemos realizado. Lo que estoy haciendo es abocardar un poco lo que viene siendo los agujeros del circuito,
porque estos al realizar la perforación nos quedan muy sucios y nos quedan con rebabas y cosas así. Entonces es muy recomendable realizar esto, lo de limpiar bien así todas las rebabas que nos queden y demás. Esto es muy recomendable hacerlo para evitar pues los sobrantes de cobre, el sobrante también así un poco de la fibra y demás. Con la de baquelita, mira, una cosa que es buena, la baquelita es que no nos produce rebaba en la parte del plástico. Y ahora lo que vamos a hacer es con un poco de viruta de acero, de la normal de esta de cocina y así, lo que vamos a hacer va a ser limpiar el cobre de todo el óxido superficial que tiene y cosas así, vamos. Y esto también nos ayudará a eliminar un poco algunas rebabas que se nos pudieron haber quedado, y también nos facilitará pues el ataque del ácido al cobre al estar así más expuesto. No tiene capas de óxido por encima y demás. Entonces esto es algo más beneficioso. Es una cosa más que es bueno hacerle a la placa. No es necesario si está limpia, pero es bueno hacérselo. Y bueno, pues una vez tenemos los agujeros hechos, ahora lo que vamos a pasar va a ser a coger nuestro rotulador, que en mi caso tengo un Edding 3000 y un Edding 8400. Da igual el color, más o menos todos tienen la misma resistencia al ácido, vamos. Lo importante y lo que os voy a decir es que tenéis que dejarlo secar muy bien. El Edding 8400 lo voy a utilizar para realizar los pads, porque este tiene una puntera mucho más fina que el Edding 3000, y entonces el 8400 nos viene mucho mejor para realizar los pads de los pines del Arduino, por ejemplo, o de un circuito integrado, o de los conectores, porque nos permitirá trabajar con bastante mejor o bastante mayor precisión en nuestra placa. Y aquí, como veis, ya tengo todo el circuito dibujado, y ahora lo que estoy haciendo es con un subrayador. Me estoy fijando muy atentamente en las pistas que tengo dibujadas, y estoy tachando, vamos, todas las pistas que ya he dibujado, para evitar pues, el haberme olvidado alguna o así. Porque este paso es muy importante, la comprobación de que hemos realizado bien todas las pistas, ya que si se nos olvida alguna, pues después tendremos que realizar algún puente con cables o así, si podemos realizar algún puente con algún cable, y esto es bastante complicado y es poco profesional. Y aquí, como veis, he realizado la optimización del circuito. Rellenado zonas donde el cobre estaba libre, no había ninguna pista que me interrumpiera el aumentar el tamaño de la pista de cobre. Esto es muy bueno realizarlo, y realizar lo que os digo, los cortes redondeados o así, las uniones entre pistas, porque nos facilitará mucho más la conductividad del circuito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar, preparar la mesa con todos los ácidos y demás. ¿Y qué será necesario para realizar el atacado sobre el cobre? Bueno, lo primero, una fiambrera vieja que no utilicemos, lo más pequeña posible, ácido clorhídrico. Después utilizaremos agua oxigenada, que en mi caso es de 10 volúmenes, pero vosotros os recomiendo utilizar de 110 volúmenes. Bicarbonato sódico, que lo hemos echado en esa fiambrera que os acabo de señalar, mezclado con agua destilada para neutralizar el ataque del ácido, que eso es otra cosa muy importante y ahora lo veremos. Y como veis, estoy echando las mismas partes de ácido clorhídrico con agua. Estoy utilizando un viejo tapón para medir estas cantidades, y estoy echando 4 tapones de ácido clorhídrico, y echaremos otros 4 tapones de agua oxigenada.
Si el agua oxigenada es la que estoy utilizando yo, que es de 10 volúmenes, tendréis que echar más proporción de agua oxigenada porque esta no tendrá la suficiente cantidad de oxígeno como para llegarse a comer el cobre a una velocidad apreciable, sin tener que llegar a aburrirnos, vamos. Entonces, por eso os recomiendo comprar agua oxigenada de 110 volúmenes. Vosotros vais a cualquier droguería o así y le preguntáis qué queréis, vamos, le pedís agua oxigenada de 110 volúmenes y os darán un frasquito negro normalmente que pondrá agua oxigenada de 110 volúmenes y eso es lo que deberéis de utilizar. Y el ácido clorhídrico puede ser o concentrado o un poco disuelto. Yo en mi caso lo estoy utilizando disuelto porque es un poco más seguro y será el que os den sin remilgos en la droguería, vamos. Y una vez hemos mezclado bien el ácido clorhídrico con el agua oxigenada, si estáis utilizando agua oxigenada de la de 110 volúmenes, os recomiendo aportar un cuarto de agua normal a la mezcla, vamos. Utilizar 4 partes de ácido clorhídrico, 4 partes de agua oxigenada de 110 volúmenes y una parte de agua destilada normal y corriente. Pero bueno, yo en mi caso, como estoy utilizando agua oxigenada de 10 volúmenes, os lo vuelvo a repetir. Sí, soy un poco pesado, pero es que es bastante importante esto. No os recomiendo echarle agua destilada porque ya tenemos demasiada agua en la mezcla. Y una cosa que os voy a decir que es muy bueno hacer es ir agitando nuestra placa según la estamos atacando con el ácido. Esto nos permitirá mantener así un control sobre la placa, que el ácido no se pase y nos llegue a comer los circuitos, como ahora veremos también algunos problemas que nos suele pasar. Y tras mucho agitar, como veis, ya nuestra placa está casi sin cobre. Le estamos ya quitando todo. También habéis visto que la mezcla ha cambiado un poco de color a un color así más verdoso. Y nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser echar esta placa sobre la disolución de bicarbonato sódico para detener la mezcla, porque si no os puede pasar algo como esto, o si no dejáis secar bien la tinta del permanente. Yo en mi caso lo he dejado secar durante una noche entera. Podéis acelerar este proceso con un secador de pelo o así, pero lo más recomendable es dejarlo secar durante la noche y a la mañana siguiente ya procedemos al atacado del ácido. Si veis que el ácido os llega a penetrar a la placa, deberéis de detener inmediatamente el proceso, o sea, quitáis la placa del ácido y la echáis en el bicarbonato, porque es peor, os digo yo que es peor que dejéis la placa en el ácido y decís, bueno, después ya lo rellenaré con soldadura. Es peor hacer esto porque la soldadura tiene mucho más resistencia que el cobre en sí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es con un poco de papel higiénico o cualquier papel de cocina o así, vamos a echar un poco de alcohol en este papel y vamos a proceder a eliminar toda la tinta de nuestro circuito. Si no queréis utilizar alcohol o no tenéis por casa o así, también podéis utilizar el estropajo de antes y con el estropajo podéis limpiar también bien la tinta sin ningún problema. Vamos, la tinta se quita bastante bien. Si no, también podéis utilizar acetona, de la de limpiar las uñas, si vuestra madre tiene algo por ahí o vuestra hermana o algo, pues podéis utilizar un poco de acetona del quita esmalte de uñas. Ahí, como veis, podéis observar otro desastre de placa que realicé por haber dejado el ácido que atacara sin más. Vamos, esta placa es un auténtico desastre y por mucho que trate de arreglarla con soldadura, nos puede llegar a funcionar si es un circuito no muy sensible o cosas así, pero lo mejor es parar la reacción lo más pronto posible. Sacamos la placa, la secamos bien, volvemos a realizar las pistas con el rotulador. Volvemos al día siguiente después de haber dejado secar bien la tinta y volvemos a realizar el atacado.
Y bueno, pues ahora nos movemos a la comprobación de las pistas una vez ya tenemos el circuito listo, y vamos a comprobar con el de polímetro en continuidad. Vamos a ver si tenemos alguna continuidad en cualquiera de nuestros pads o así. Y lo que vamos a realizar es que si vemos que hay continuidad entre algunos pads que es indeseada, obviamente no vamos a cortar una pista que es por donde tiene que ir el circuito, vamos. Lo que vamos a realizar es que si tenemos continuidad, por ejemplo, entre el pin 1 y 2 de nuestro Arduino y no queremos que haya esa continuidad, con un destornillador plano o con la Dremel o con una lija o algo podemos rascar el cobre de la superficie y podremos limpiar ese cobre, quitarlo para evitar el cortocircuito en la placa. Yo en mi caso he tenido varios porque el ácido detuve la reacción un poquitito antes de tiempo, y es que prefiero tener así un poco de, vamos, que haya un poco de residuo de cobre y prefiero limpiarlo después a enfrentarme al problema de no tener suficiente espacio donde soldar un pin de un componente o yo que sé, o cualquier cosa. Y bueno, ahora este paso es opcional. Lo que voy a hacer va a ser utilizando el Edding 8400 también, que tiene así la punta fina y es permanente, no sé que no se me va a borrar. Lo que voy a hacer va a ser el silk screen, o más o menos el dibujo de los componentes que van encima de nuestra placa. Como veis ahí, estoy realizando el dibujo del chip y el de los conectores, el del regulador de tensión y demás, para saber, le da un poco de profesionalidad a la placa y también nos sirve como guía para saber la dirección que debe de llevar nuestro chip sobre la placa. También nos facilitará el futuro mantenimiento de la misma, ya que podremos saber en qué polaridad iba un condensador, en qué dirección había que montar un chip, cuáles son las patillas de un transistor o demás. Entonces esto es bueno hacerlo y es un toque que os recomiendo darle a vuestra placa si tenéis la oportunidad. Yo en mi caso estoy utilizando este permanente azul. No es el color ideal, ni vamos, el que se suele utilizar es el color blanco, y de hecho he pedido un bolígrafo blanco para realizar esto permanente. Lo que pasa es que estos bolígrafos suelen ser un poco más caros que los colores normales. Si podéis utilizar uno negro, yo creo que con uno negro os quedaría muy bien el circuito. Y si no, pues utilizáis el que más a mano tengáis, siempre y cuando, repito, que sea un rotulador permanente. Y así es como nos quedan los dibujos de los componentes ya realizados sobre la propia placa. Ahora lo que vamos a proceder será a insertar los componentes sobre nuestra placa y comenzaremos la soldadura de los mismos. Supongo que no tendré que explicaros obviamente cómo se suelda un componente a una placa, porque bueno, eso ya supongo que los que veréis este vídeo ya sabréis algo de electrónica y supongo que tenéis las habilidades de soldadura ya un poco dominadas. Si no, también, si queréis, decírmelo en los comentarios y podré realizar algún tutorial así de soldadura sobre circuitos que, bueno, seguro que a más de uno os gustaría verlo y os gustaría también pues mejorar un poco vuestras habilidades en cuanto a soldadura de cobre. Si es que yo os puedo enseñar algo, vamos. Como veis ahí, vamos avanzando poquitito a poco con la soldadura de nuestros componentes. Os recomiendo haceros con una tercera mano, que os ayudará mucho en la soldadura de los componentes en nuestra placa. Y aquí, como veis, ya tenemos el circuito montado, todos los componentes listos. Lo único que nos queda será proteger la parte inferior del circuito, proteger el cobre en cuanto al óxido, porque como sabéis, el cobre, si está al ambiente, se oxida. No se nos llega a romper el cobre, pero crea una capa de óxido que no es muy recomendable en un circuito eléctrico.
Así que para protegerlo he cogido un barniz acrílico, ya sabéis el que me gusta a mí, de Montana. Si veis algunos vídeos míos también de pintura de bicicletas y demás, es el mismo que voy a utilizar para pintar por debajo esta placa. Y una vez hemos realizado esto ya tenemos nuestro circuito prácticamente terminado. Una cosa que os recomiendo encarecidamente es que si tenéis componentes grandes como son condensadores de gran tamaño, disipadores de calor y cosas así, que le echéis un poco de silicona. No os recomiendo utilizar la silicona termofusible, mejor que nada es, pero si podéis echarle un poquitito de silicona a los componentes así grandes para evitar la vibración de los mismos, ya que bueno, esto con el tiempo parece que no estamos moviendo mucho nuestros aparatos en el laboratorio, pero si los movemos un poco bastante, se nos puede llegar a romper alguna patilla de algún componente y después pues nos preguntaremos a ver por qué ha sido, y la razón es por no haberlo sujetado con silicona. Echar silicona a los circuitos es un sinónimo un poco de más calidad. Y si habéis completado todos estos pasos sin ningún problema, tendréis vuestro circuito perfectamente funcional y listo para ser probado. Aquí, como veis, yo ya tengo montado mi circuito, ya lo tengo protegido más o menos contra lo que el tiempo le pueda hacer, vibraciones, corrosión y demás. Así que nada, esto ha sido todo. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejaré abajo un me gusta, favoritos, y no olvidéis seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram y apoyarme en Patreon y Paypal, además de suscribiros, como no. Venga chicos, hasta luego.